de lleno en el caso Ángeles Rawson. Así es, Lizzy. Ángeles tenía 16 años y estaba volviendo de gimnasia. Tenía gimnasia por la mañana hacia su casa en el barrio de Palermo, en Ravignani 2360, el 10 de junio del año 2013, cuando no se supo más de ella. A las 4 de la tarde aproximadamente la familia se da cuenta de que había desaparecido Ángeles, de que no la encontraban por ningún lado. Y así su cara comienza a aparecer en los noticieros. Por supuesto que la búsqueda fue desesperada. Al otro día, el 11 de junio, aparece su cuerpo en la planta de residuos de José León Suárez. Y ahí realmente comienza no solo el calvario para la familia, sino también una cobertura mediática jamás vista, porque el caso comenzó a tomar una relevancia mediática que hace mucho un caso criminal no tenía. Por supuesto, las sospechas comienzan a estar en torno a la familia. Ángeles vivía en la planta baja del edificio de Ravignani 2360 con su mamá, Jimena Duris, con su padrastro, Sergio Patowski, un hijo de Sergio Patowski llamado Axel, un hermano de Ángeles, Juan Cruz, y Ángeles tenía otro hermano mayor llamado Jerónimo que no vivía con ellos. Del padrastro muy poco se sabía de él, solamente se sabía que era profesor de pesca con mosca, no era muy hábil declarante, hay que decirlo. En algunas declaraciones periodísticas empezó a dejar esa duda donde todos empezaron a sindicarlo como el eventual o el potencial autor del crimen. Esto era lo que decía Sergio Patowski. Creo que uno dentro de su corazoncito lleva la ilusión de que iba a aparecer, ¿no? No importa, por ahí golpeada o muy asustada. Lo cierto es que nadie apuntaba hacia otra persona que no fuera él. Incluso la fiscal, Paula Zaro, quien tenía el caso a su cargo, estaba como demorando tomarle la declaración testimonial porque en algún punto pensaban indagarlo. Así comienza este caso, donde realmente cuando uno se pone a pensar que casi fue el crimen perfecto, porque si no hubiese aparecido su cuerpo en el SEAMSE de José León Suárez, hoy todavía estábamos haciendo marchas pensando que quizás se le había llevado a una organización criminal, una red de trata, pero la aparición del cuerpo de Ángeles fue prácticamente un milagro. Escuchemos a su mamá Jimena Duris cómo lo contaba. De los 4 camiones que salieron esa noche, eran 4 camiones que directamente descargaban para residuo orgánico, no pasaban por la planta procesadora. Y como ese verano, en enero del 2013, se habían puesto las cintas de procesamiento manual, milagrosamente, o por la fuerza de ella, o por Dios, o por lo que fuere, ese camión donde iba el cuerpo de ella descargó. Así fue, descargó. El cuerpo de Ángeles estaba boca arriba cuando aparece en la cinta procesadora manual. Por eso quienes trabajaban en el SEAMSE la pudieron encontrar, atada, envuelta en bolsas de residuos. Y su aparición fue un milagro. ¿Para qué? Para que hoy podamos saber quién fue el autor de su femicidio. Pero volviendo a esa mañana, a las 9:50, esa fue la última hora donde la toman las cámaras, la toman volviendo a su casa con el uniforme de gimnasia del colegio, caminando tranquilamente. Desde ese momento no se sabe exactamente qué fue lo que pasó. Según la fiscalía, fue engañada por el portero del edificio, Jorge Mangieri, para ir hacia el sótano. Según la querella, la engañó para ir al 8º piso donde estaba la portería. Y la junta médica dijo que Ángeles falleció estrangulada, sofocada. Su asesino le fracturó 5 costillas, la clavícula y una vértebra. La verdad, en todo el ataque no duró más de 5 minutos. Fue un intento de abuso sexual que terminó en un femicidio. Ángeles se defendió con todo. Pero lo cierto es que en esos días, donde Sergio Patowski, el padrastro, era sindicado por los periodistas, por la opinión pública, Jorge Mangieri aprovechó ese tiempo
para deshacerse de pruebas. 34 arañazos tenía Jorge Mangieri en su cuerpo, heridas defensivas de Ángeles Rawson, que enmascaró tapándoselas con ácido por consejo de un primo policía bonaerense que le dijo que haga esta treta para tratar de zafar. También el cuaderno de Ángeles apareció en la zona de la General Paz, aprovechó para tirarlo hasta que un trabajador de limpieza lo encontró y lo acercó hacia la fiscalía. Pero lo cierto es que la fiscalía estaba centrada en la familia. Pensemos, la desaparición el 10 de junio, el 11 aparece el cuerpo, era 14 de junio, era viernes 14 de junio por la noche, y estaban tomando declaración testimonial a la familia. La fiscal había llamado varias veces al portero para que declara. Querían una declaración testimonial porque nadie sospechaba de él. Era como, bueno, necesitamos reconstruir qué fue lo que pasó. Pero no había una sospecha. Las sospechas estaban directamente en la familia. Lo llaman varias veces. Como Jorge Mangieri no se presenta, la fiscal decide llamarlo por la fuerza pública. Manden a la policía y traigan al testigo, que es procedimiento común. Era viernes por la noche, comienza la declaración en una zona de la fiscalía. Estaba dando su declaración testimonial Jerónimo Rawson, el hermano mayor de Ángeles, con el secretario Diego Pégolo. Y Paula Saro, estaba con Jerónimo Rawson y Diego Pégolo estaba comenzando la declaración testimonial de Mangieri, hasta que empieza a notar algo raro. Era una declaración que debería haber sido una declaración sin demasiada expectativa, porque no pensaban que podía ser sospechoso. Hasta que comienza a hablar Jorge Mangieri. Empieza a notar algo extraño. Entonces el secretario Diego Pégolo va corriendo a buscarla a Paula Saro, que estaba tomando la declaración de Jerónimo Rawson, y le dice: Paula, vení para acá. Y Mangieri cada vez se pone más nervioso. Esto es lo que cuenta Jimena Duris de ese día en la fiscalía. Piensen que estaba toda la familia ahí esperando para declarar, horas esperando en los pasillos. Cuenta esto. Cuando entra Mangieri, yo veo que entra un médico, sale un médico, como que había mucha entrada y salida. Mientras tanto estaba Jerónimo declarando. Y cuando sale Jerónimo, que ya había llegado Sergio, ahí le dice Jerónimo que había sido Jorge y que estaba hasta las bolas. Lo cierto es que Jorge Mangieri se sentó y dijo: yo no voy a colaborar, yo no voy a hablar, a mí me apremiaron. Y agarra uno de los ganchitos, ¿viste esos ganchitos para juntar hojas que estaban en el escritorio? Y dijo: ven, con esto me torturaron. Muy rápido reflejos, el secretario y la fiscal automáticamente llaman un perito, porque por supuesto había que certificar. Él se levanta la remera y muestra las heridas. Llaman a ese perito para certificar las heridas que tenía en su cuerpo, y una vez que este perito ve las heridas y certifica que eran heridas que estaban encubiertas, porque recordemos que se tapó los arañazos con ácido para tapar las heridas defensivas, se quiebra Mangieri y pronuncia la famosa frase: soy el responsable de lo que pasó en Ravignani 2360. Fui yo. Lo cierto es que después el ADN que se encontró en las uñas de Ángeles coincidía con el de Mangieri, por lo tanto fue una prueba más que contundente para demostrar su culpabilidad. Por supuesto que Mangieri comenzó después de eso a sostener su inocencia. De hecho, en esos días agarra su defensa el abogado Pierri, que protagoniza esa famosa escena televisiva que hasta hoy recordamos. ¿Mangieri es inocente, sí o no? Mangieri es un señor inocente que está pasando el peor momento de su vida. Pero boludo, mató a Ángeles. No pasa nada, no pasa nada. Ese momento fue tremendo, porque incluso hasta ese momento la gente no terminaba de creer del todo
no terminaba de creer que Jorge Mangieri era el responsable del femicidio de Ángeles Rawson. Seguía con ciertas dudas. Lo cierto es que Mangieri sostuvo su inocencia a lo largo de años. En el 2015 fue sentenciado a prisión perpetua por el homicidio de Ángeles Rawson. Esta sentencia fue confirmada por la Cámara de Casación Penal y posteriormente por la Corte Suprema de Justicia. Hoy está cumpliendo su condena en Ezeiza y hace algunos días nada más se conoció un audio inédito, un video inédito, que fue grabado por la defensa de Mangieri. No fue en un ámbito judicial. Pero realmente cuando uno lo escucha, no puede más que conmoverse. Yo ahora veo todo, o después que pasó todo, como que hubiera hecho otras cosas. Y sí, después sí, pero en ese momento estaba enseguecido, nada, me empezaba, no vi que fue un accidente. Este video se conoció hace muy poco tiempo. Lo cierto es que hoy Mangieri está cumpliendo su condena en Ezeiza. Va a poder pedir la libertad condicional recién en el 2038, cuando cumpla 70 años, si es que un juez decide dársela. Si no, tendrá que cumplir la condena completa, que es hasta el 48, a los 80 años de edad de Jorge Mangieri. Lizzy te despierta con una sonrisa. Arriba, bebé. Arriba, bebé. Hasta las 9.